Colombianos, increíble, pero la exministra Karen Abuinen pidió ser declarada como víctima por el proceso de centros poblados y las TICs. Ella dice que ha tenido que ir al psicólogo. Imagínense, el juzgado 59 penal del circuito de Bogotá negó la condición de víctima solicitada por la exministra de las TICs, Karen Abuinen, en el caso de corrupción de centros poblados. La negativa se da durante la audiencia de acusación contra Juan José Laverde y Otomán Lascarro. Según el juzgado, Abudine no acreditó haber sido afectada tras el escándalo de corrupción. No tengo oportunidades laborales, he tenido que ir al psicólogo. Fueron algunas de las frases que mencionó la ministra de las TIC, Karen Abuinen, en su reaparición luego de que este lunes el juzgado 59 de conocimiento de Bogotá negó la condición de víctima que ella solicitó en el caso de centros poblados. En medio de la audiencia de acusación contra Juan José Laverde y Otomán Lascarro, empresarios que hicieron parte de la Unión Temporal de Centros Poblados, la ministra pidió que se revise la decisión judicial y fue enfática en que el escándalo y la investigación que giran en torno al polémico contrato le han ocasionado, textualmente dijo así, un daño real y concreto. Es que realmente a mí sí me han afectado, me tocó renunciar y no tengo oportunidades laborales. Pues imagínense quién va a contratar a una persona que se llame Karen Abuinen y después de este escandaloso contrato. Nadie, ¿cierto? En medio de su pedido, Abuinen manifestó que las afectaciones que ha ocasionado el caso de corrupción de centros poblados se ha extendido hasta su núcleo familiar. Incluso aseguró que en algunos miembros de su familia han sido señalados falsamente de apropiarse de los 70.000 millones de pesos, que se abonaron a un contrato para llevar internet a zonas apartadas del país. Ella mencionó, he tenido que ir al psicólogo, pasé toda la situación de mi madre que falleció por cuenta del COVID-19 en medio de esta situación. Al respecto, la ministra comentó que un sobrino suyo, a quien dijo consideraba como hijo, ha sido señalado falsamente en el colegio porque lo molestan insinuándole que su tía es responsable de apropiarse de estos recursos públicos. Textualmente le dijo a la juez, esto no habría pasado su majestad si este hecho criminal no se hubiera dado. Yo no estaría pasando por estas cargas profesionales, personales y afectivas. Yo he estado 15 años en el sector público y nunca he tenido ni una tacha administrativa, disciplinaria o fiscal, y mucho menos un proceso penal. Pues esto mismo se le tiene que preguntar a ella. Si no ha tenido tachas administrativas ni disciplinarias ni fiscales, entonces ¿por qué se presentó esto? ¿Por qué no hizo bien su trabajo y verificó todas las licencias y todo lo que presentaba, toda esta documentación que presentaba Centros Poblados para ver si era verídica, para ver si era legal y no como resultó siendo? Puras licencias falsas. Finalmente, Abuinen insistió en que ella no busca ser reconocida como víctima por intereses económicos, sino por todas las afectaciones que el polémico contrato le ha traído a su vida. Ella dice que no quiere dinero, pero sí quiere que le hagan un reconocimiento como víctima frente a este escándalo de centros poblados. Textualmente dice la exministra lo siguiente, mi condición de víctima se trata porque me hicieron un daño real, concreto, visible. Inclusive las redes sociales al día de hoy no paran de presionar por una situación que jamás he cometido, ni podía saber que esa unión temporal tenía ese entramado en contra de la administración pública. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de que a esta señora Karen Abuinen le hayan negado pues la solicitud de declararse como víctima en este entramado de corrupción de centros poblados? Realmente es indignante que estos presuntos corruptos quieran y vayan por más, ¿no? Ella dice que no quiere plata, pero sin embargo le negaron la condición de víctima a esta señora. Vamos a ver qué dicen los usuarios frente a esta noticia. Uldarico dice, Karen Abuinen quería ante un juzgado hacerse pasar por víctima después del robo de 70.000 millones de la conectividad. Adivinen, se lo acaban de negar. Y dice acá, tras ladrones, bufones. Aquí Atenea dice, si le aplicara la ley a la señora Karen Abuinen, debería estar inhabilitada por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, porque la ley contractual no la exime de responsabilidad por haber delegado funciones, por el contrario, es la directa responsable. Y Físico Impuro también opina, la señora Karen Abuinen dice pidiendo ser víctima por el robo de los 70.000 millones de pesos. Víctima a los niños de las comunidades más apartadas que se quedaron sin internet por culpa de ella. Lo que dicen acá estos usuarios es verdad. Víctima a todos estos niños que se quedaron sin recibir el internet para mejorar su educación. Ellos sí son realmente las verdaderas víctimas. Y pues la señora Karen Abuinen no pasará de un escándalo, mientras que los 70.000 millones andan esfumados, ¿no?
Por otro lado, hay otra noticia de última hora y es que al señor David Barguil será investigado por la Corte Suprema por posible tráfico de influencias. El ex senador también estaría involucrado en la financiación de campañas electorales con posibles fuentes prohibidas. Ya fue citado a una indagación de la Corte. La Corte Suprema de Justicia investigará al ex candidato presidencial David Barguil por ser el posible autor de delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y presunto determinador de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Se dan cuenta, señores, cuando hacían estas manifestaciones tan súper gigantes y pues no decían de dónde conseguían estos recursos? Pues ahí tienen, señores, va a entrar una investigación a este ex candidato y a este ex senador de la República. La sala de instrucción del tribunal estaría investigando por su supuesta intervención indebida ante una entidad del gobierno nacional para obtener recursos de los denominados cupos indicativos con el fin de financiar obras en el municipio de Las Galeras, en Sucre. Todo esto con el supuesto propósito de conseguir un rédito económico por esta gestión. Los hechos por los cuales se abre indagación estarían enmarcados en el año 2017 y 2018, periodos en que fue representante a la Cámara y luego pasó al Senado en el 2018. En las pasadas elecciones presidenciales, Barguil estuvo en contra del aborto, apoyó el glifosato y le hizo guiños al Centro Democrático. Este fue el tweet que publicó la Corte Suprema de Justicia. Dice acá, Sala de Instrucción abre investigación y llama a la indagatoria al excongresista David Barguil por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Entonces se dan cuenta, colombianos, estas investigaciones que le abrirán a este señor tras la investigación que le estaba haciendo también la señora Katy Jubinao por inasistencia al Senado presentando excusas médicas presuntamente falsas, pues no se le dio ningún castigo, ¿no? Y ahora viene esto. Esperemos que la justicia, la Corte Suprema de Justicia, pues llegue al fondo de estas investigaciones y no resulte después precluyendo la investigación, ¿no? Hasta el momento, Barguil no se ha pronunciado por las investigaciones que adelanta la Corte Suprema en cabeza del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué dicen los usuarios frente a estos procesos que le abren al señor ex candidato y ex senador David Barguil. Dice aquí Uldarico, el ex candidato presidencial David Barguil, el que fue denunciado por inasistencias, el vago del Congreso, ahora acaba de ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema por tráfico de influencias en la financiación de campañas electorales y coimas en contratos. Finjamos sorpresa. Realmente no hay sorpresa en esto. Roma Rosa también dice, entonces a David Barguil le cayó por fin la sala de instrucción de la Corte Suprema por los delitos como el tráfico de influencias. El gobierno de Gustavo Petro debe comenzar a modernizar y hacer más cárceles en Colombia. No puede haber presos de primera y segunda categoría en los clubes. Eukiko también dice, David Barguil, el rey del ausentismo, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias, financiación indebida de campañas, contratos sin el lleno de requisitos. David exigió coimas en contratos de cupos indicativos con el municipio de Las Galeras. Pues señores, se le complica la vida al señor David Barguil. Esperemos cómo va a responder, si va a hacer lo mismo que hizo con las inasistencias del Congreso, que presentó unas presuntas excusas pues para justificar su inasistencia, o realmente la justicia tendrá una solución y un castigo para este señor. Habrá que investigar y pues esperemos que resulte ser cierto todo esto que le acusan, porque realmente ya estamos cansados de tanto politiquero barato que intenta hacer de las suyas en el Congreso y manejar el poder a través de contratos y demás, ¿no? Colombianos, esperamos que les haya gustado estas noticias, que por favor las compartan para que se den cuenta estas personitas que tenemos de cuello blanco. Por un lado, la señora Karen Abodinen solicitando disque declararse como víctima en este proceso de centros poblados y pues los 70.000 millones. Y por otro lado, el señor Barguil, donde la Corte Suprema le abre indagación sobre estos 4 delitos que mencionamos. Es increíble que no haya un castigo para estas personas cuando ha sido un daño perjudicial para el bien público. Por favor opinen, dejen sus comentarios y compartan mucho este video, que es una información muy importante. Esto no lo van a pasar en canales privados ni nada por el estilo, sino pues apóyennos con este medio alternativo y nos ayudan muchísimo cuando se suscriben o cuando comparten esto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.